Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Juan Gómez Bárcena. ¿Qué tal estás, Juan? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Te leo desde años. Un placer tener además a un autor también de Santander. y el otro día estaba de viaje y empecé tu libro en el avión. Tu último libro se llama Mapa de Soledades y me ha gustado muchísimo y quería hablar contigo de ese tema tan interesante, tan importante y tan delicado como es la soledad. Pues nada, aquí estamos para tratar el tema. ¿Por qué? Es una pregunta así un poco básica, ¿no? Pero ¿qué es lo que te empezó, lo que te creó la chispa de querer escribir sobre la soledad, que se considera un poco la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Si tú estás de acuerdo con este título, así a lo mejor algo apocalíptico, pero ¿estás de acuerdo con lo de la soledad como una epidemia? Creo que es un término interesante y que define algo verdadero, en el sentido de que los datos indican que estamos en el momento de mayor percepción de soledad de la historia, y al mismo tiempo que ese crecimiento está siendo explosivo. Por lo tanto, entiendo las comparaciones con lo vírico, ¿no? La idea de que estamos viviendo una enfermedad que crece. Pero por otro lado es un término que también me causa cierto ruido. Porque hablar de un virus parece hablar de algo ajeno, que se nos mete, que no podemos controlar, cuando en realidad la sensación que tengo es que es nuestra sociedad la que favorece el desarrollo de esa soledad. No se trata de ningún agente externo, se trata de una consecuencia de nuestra manera de vida. No casualmente estamos ahora atravesando estos momentos de crecimiento de la soledad. Tiene que ver con muchísimas cosas relacionadas con nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, es un término que me parece un poco polémico. Me gusta que esté porque creo que define, como digo, algo verdadero, pero creo que hay que ir un poco más allá y entender en qué sentido nosotros condicionamos la aparición de la soledad. De todas formas, cuando comencé a escribir sobre el libro, no lo hice tanto porque estuviera en aquel momento interesado por este problema en particular. Básicamente me ocurrió algo que nos pasa mucho a los escritores, y es que descubrimos a posteriori cuáles son nuestros temas. Yo llevaba mucho tiempo recopilando determinadas noticias de periódico, subrayando pasajes de libros, que yo no me daba cuenta, pero todos estaban unidos por la soledad. E incluso varios personajes de mis novelas anteriores estaban también atravesados por la soledad. El de Canadá es... Claro, tremendo. Canadá, que es un señor 11 años en una habitación. Pero si me hubieran dicho, tú eres un escritor que reflexiona sobre la soledad, de entrada no habría estado de acuerdo, porque muchas veces necesitamos ver en perspectiva nuestra obra para entender qué temas están goteando de un lado a otro. Y digamos que este tema apareció claramente para mí en un momento en el que hago una visita a Argentina, voy a la casa de Horacio Quiroga, este escritor uruguayo que vivió allí en Misiones, en Argentina, aislado en la selva, y de repente vi que me apasionaba la vida de este hombre, que me apasionaba la historia de los solitarios en los que él mismo pensaba, ¿no? Como Thoreau y otros muchos, y de pronto comienza a ser consciente de que puede ser interesante trazar un hilo de esos solitarios a lo largo de la historia. Aquí además en el libro haces algo que yo creo que es interesante, que es intentar de alguna manera, perdona por la palabra así, desromantizar un poco nuestra idea de la soledad, porque todos hemos fantaseado alguna vez, yo el primero, vivir en un faro solo, con mis libros, haciendo mi café y sin mucho más que hacer, alejado del tumulto y de la sociedad. Y tú hablas de varios autores, de varios escritores, de varias personas, pues un poco que a lo mejor tenemos en un pedestal por esa vida de renuncias, ¿no? De vuelta a los orígenes. Y tú dices, bueno, tampoco, a lo mejor también el foco es interesante ponerlo en otros lados o intentar ver que es un poco una versión idealizada que tenemos nosotros mismos de ese tipo de vidas. Sí, es que creo que el romanticismo muchas veces, y el mío propio, vaya, es un producto de la ignorancia. Es decir, cuando no conocemos demasiado un tema o a un personaje, tendemos a romantizarlo. Cuando te pones a trabajar a fondo en un tema, empiezas a reflexionar y dices, bueno, esas soledades supuestamente
épicas, ¿no? La soledad de Christopher McCandless en Alaska. Pero Sí, el de Arreciartos Salvajes, eso ¿no? es. Y resulta que se fue a un autobús. Es Sí. decir, buscó la parte más civilizada de ese lugar al que se dirigía. O Thoreau, que literalmente le hacía la colada a su madre en aquella cabaña, ¿no? Él estaba como a 1,5 kilómetros de su casa. Es decir, de repente empiezas a ver esas soledades épicas, comienzas a darte cuenta de que tienen mucho de trampantojo, de escenografía, a veces incluso de exhibición. También la soledad de los estilitas, que se subían a una columna de 36 metros para que viéramos lo solos que estaban, ¿no? Digamos que empecé a reflexionar sobre cómo esas soledades tenían algo muy postizo y que probablemente las soledades más verdaderamente, no sé cómo decir, más radicales, probablemente no nos hemos enterado de ellas, Claro. precisamente porque estaban solos, ¿no? Entonces sí, empecé a desmitificar un poco esta manera, ¿no? Muy masculina a mi juicio, ¿no? De hacer de la soledad un producto de exhibición o de valor. Y bueno, digamos que cambié también mis propias ideas, porque muchos de estos personajes yo los, de alguna manera, les daba más valor a su experiencia hasta que comienzas a comprenderlo un poco más. No quiere decir que haya nada malo en ello, por otro lado. Es verdad que Thoreau no niega en ningún momento en Walden que su casa estaba muy cerca de la cabaña. Pero creo que jugamos a olvidarnos de esos datos que da. Sí, que como rellenamos lo que no vemos o lo que queremos y hacemos nuestra propia configuración de esas experiencias. Y pues como yo creo que la soledad, un poco lo peligroso que tiene de algún modo, es que yo de alguna manera la anhelamos y al mismo tiempo, una vez que te metes, es difícil volver. Hay un tema recurrente en tu libro que me parece interesantísimo, que es eso, como la soledad, una especie de país del que es muy difícil regresar, incluso aunque ya estés otra vez integrado, entre comillas, en la sociedad, esa soledad no te abandona dentro de ti. Entonces, eso es muy potente y muy interesante. Ya a veces pones varios ejemplos, desde los soldados japoneses que siguen en la selva durante años por una cuestión de honor y cuando vuelven, no vuelven. O, por ejemplo, que es una de mis uno de mis detalles favoritos, y aquí lo he sacado en el podcast una vez, en la película El Náufrago de Tom Hanks, que bueno, es una película que está bien, pero me gusta cómo explora la segunda parte, cuando vuelve Sí. y se tiene que reintegrar a la sociedad. Y eso me parece interesantísimo. Sí, porque estar solo resta tu habilidad para relacionarte. Y de alguna manera pierdes herramientas sociales y también tiendes a ver como más amenazador tu entorno, lo cual crea un círculo vicioso, porque si ves como amenazador tu entorno, lo normal es que tú también quieres aislarte más, de tal manera que algunas personas son incapaces por completo de reintegrarse. Y a mí me parece que quizás muchas veces en la bibliografía sobre el tema hay visiones un tanto maniqueas de gente que no quiere soledad frente a gente que sí la quiere. Escribiendo este libro me he dado cuenta de que es algo muchísimo más complejo. Para empezar, estamos hablando de muchos tipos de soledad, por eso hablo de soledades, ¿no? A veces la soledad puede ser algo físico, pero no experiencial, no mental. Yo puedo aislarme durante un tiempo sabiendo que tengo un lugar al que Claro. volver. Es que es muy Pero importante. claro, no tiene nada que ver, pero ¿qué pasa cuando sientes que esa soledad te viene impuesta? Por ejemplo, en el caso de un náufrago. Cambia por completo la experiencia. Entonces yo creo que todos nos encontramos en algún sentido en una tensión, en un lugar del espectro entre el deseo de tener tiempo para nosotros y el deseo de socializar. Hay personas que están más en el espectro de la socialización, personas que están más cerca del polo del aislamiento o de la soledad. Pero yo creo que todos necesitamos a los otros y todos necesitamos un tiempo para nosotros. Entonces, en cierto modo me he dado cuenta de que cualquier ser humano lo podemos situar en una historia de la soledad, en uno u otro lugar. A raíz de tu libro he estado también leyendo más cosas sobre la soledad y escuchando pues alguna entrevista y demás. Y es verdad eso que dices, que el tema de la soledad hace que se te atrofie una especie de memoria muscular que tenemos para socializar, y eso se nota. Yo también me lo pido notar hasta a mí mismo, que cuando no estás acostumbrado a ciertas
a hablar tanto o a ciertas, a poner sobre la mesa ciertas habilidades sociales, ese músculo lo tienes, que puede volver, lo puedes recuperar, pero que se te atrofia, como los músculos cuando vas al gimnasio tienes que volverlos a ejercitar. Sí, yo lo experimento también. Por ejemplo, a lo largo de mi vida he hecho muchos periodos de aislamiento controlado, ¿no? Me voy a mi pueblo una temporada a escribir. A Toñanes. A Toñanes, sí. Hay un pueblecito de 100 habitantes en Cantabria. Y me aíslo, pero claro, como decía antes, sabiendo que tengo un lugar al que volver. Y es verdad que cuando llevo igual 2 meses ahí, pues viendo poca gente, llevando una vida muy centrada en la escritura, muy centrada en la meditación, no en el sentido, digamos, oriental, sino, bueno, reflexionar sobre mi vida. Y es verdad que luego los primeros días en Madrid, de repente siento como que todo el mundo va más rápido y habla más alto y tiene una cierta hostilidad que en realidad no es tal, pero yo la percibo como tal porque estoy acostumbrado a otro ritmo. Creo que las personas que tenemos la capacidad para volver, pues tenemos, bueno, el mecanismo para adaptarnos de nuevo, para, de alguna manera, ensanchar ese músculo del que hablabas. Pero creo que hay muchas personas que una vez llegan a ese punto, entran en un círculo vicioso en el que les va a ser cada vez más difícil salir. Además, es verdad que lo que dices de poder elegir es muy importante. Ahora también he estado viendo varios casos y varios libros de, pues desde el Tor de Carles Porta, no sé si lo has leído, que es este pueblo en el Pirineo catalán de una montaña que le llaman Tor porque decían que era una especie de valle hecho con el hacha de Thor, ¿sabes? Del dios Thor, y en el que era un lugar que es como el salvaje oeste, te quiero decir, de 4 casas, un clima muy extremo, y que hubo ahí tres crímenes, ¿no? en ese tiempo. Y que también me acordaba leyendo tu libro porque hablan del fuego, ¿no? El dueño de la montaña es el que tenía el fuego encendido en la casa, el que tenía más tiempo. Entonces, ahora noto una especie también de eso, de idealización, de vuelta a ese tipo de lugares muy aislados, pero el aislamiento a mí me parece que puede desencadenar cosas un poco terroríficas, como es el caso este y demás. Entonces, yo creo que el aislamiento, el no poder tener un lugar al que volver con más gente, eso es duro. Es que de nuevo estamos ante una mitificación del pasado, ¿no? A mí me parece muy bien que alguien se quiera ir a vivir a un pueblo, a aislarse por completo, si es su deseo. Yo mismo, como digo, coqueteo con ciertas interrupciones de la sociabilidad, de alguna manera controladas. Pero una cosa es hacer eso, incluso, como digo, quien lo quiera hacer de una manera muy radical, y otra entender que estás llevando una vida tradicional y que esa era la vida de tus antepasados. Sí. Y eso no es verdad. De hecho, es algo que también planteo en el libro, todas estas preguntas, ¿no? De cuál era el estado de la naturaleza, cuál era el ser humano antes de la sociabilidad, que se preguntaba Locke y Rousseau y Hobbes. En realidad es una pregunta, a mi juicio, mal planteada, porque no hay un estado previo a la sociedad. Podemos saber eso simplemente contemplando un bebé. Tú sabes que ese bebé no puede criarse solo. Ese bebé necesita años de cuidados. Y necesita, por lo tanto, como mínimo a una madre que provea de leche, pero al mismo tiempo probablemente una pequeña estructura social para al mismo tiempo conseguir alimentos, conseguir calor, conseguir un lugar donde estar. Entonces, siempre ha habido una unidad básica, sociabilidad. Si nos vamos al pasado, lo que vemos es que en general las sociedades antiguas, las sociedades no complejas, son incluso mucho más comunitarias que la nuestra. Eran personas que vivían en una fuerte sociabilidad. Una sociabilidad de pocos miembros, es cierto, pero sociabilidad al fin y al cabo. Por lo tanto, cuando alguien me dice que no, me voy a vivir una aventura, un mes en la montaña con un palo y un hacha, está muy bien, si es lo que deseas. ¿Eso es una vida primitiva? No. Ningún hombre primitivo habría deseado estar solo. Al contrario, lo peor que puedes hacer en una sociedad no compleja es condenar a alguien al destierro, condenarlo al ostracismo. No hay nada más doloroso para ellos que sentirse desapegado de todo vínculo social. Entonces,
Bueno, estas son formas que tenemos, creo, de reaccionar a la hiperestimulación de la vida social contemporánea, de las grandes ciudades. Entiendo por qué estos deseos existen. Yo mismo tengo un deseo abstracto de separación, de supervivencia. Todos tenemos un cierto espíritu Robinson Crusoe en alguna parte. Pero que eso sea la vida cotidiana del pasado, no. Ahí es donde creo que tenemos que saber exactamente que lo que estamos haciendo es una forma de recreo individualista moderna. Esta, en realidad, es un deseo que solo podemos tener los hombres y mujeres de la sociedad contemporánea. También hablas en el libro de que siempre te ha gustado mucho y te han interesado mucho las palabras. Hablas, por ejemplo, de soledad versus solitud, ¿no? Son cosas diferentes también. Sí, el término soledad, por supuesto, todos lo conocemos. El término solitud continúa en nuestro diccionario, pero en realidad es un término que prácticamente no se usa nunca. Pero antes se hacía una diferenciación importante y en inglés continúa. La palabra sí existe. Solitud se refería a la soledad cuando no es una experiencia necesariamente negativa. Por ejemplo, la experiencia de un alpinista que desea subir a la cumbre y sentir esa plenitud de estar alejado de los otros, o un religioso, o un artista, o alguien que se quiera quedar en su casa leyendo con una mantita y que no quiere ver a nadie y que está disfrutando de ese momento. Todos son ejemplos de solitud, ¿no? De esa soledad, no necesariamente positiva, pero desde luego no negativa. Hoy día esa diferenciación se ha perdido y en general usamos la palabra soledad para todo. Pero como digo, no en todos los idiomas es así de simple. Sí. Nosotros lo hemos simplificado. Solitud ha pasado a Netflix and chill ahora, ¿no? Es la que la gente dice ahora. Sí. Y también recuperas otra palabra que me gustó, que es soledumbre, que es así muy sonora. Muy sonora y muy bonita, que habla de un paraje solitario o vacío de presencia humana, ¿no? Lo contrario a muchedumbre, ¿no? Soledumbre. Sí, de hecho, bueno, di con esa palabra precisamente cuando pensaba en el germen del libro y en su estructura, porque al fin y al cabo son 13 capítulos que son 13 soledumbres, ¿no? Cada uno está dedicado pues a espacios como la selva, los casquetes polares, el desierto, es decir, soledumbres, lugares vacíos de presencia humana, pero al mismo tiempo, precisamente por esa rima, ¿no? que uno percibe entre muchedumbre y soledumbre, yo también propongo utilizar este término, ya esta palabra olvidada, en un nuevo significado, que es para definir la soledad, la experiencia de la soledad entre mucha gente, en la muchedumbre, ¿no? Que yo creo que es algo que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? Esa sensación de soledad estando rodeado de muchísima gente y que uno no se siente transparente, se siente insignificante. Creo que es una experiencia lo suficientemente cotidiana e importante para nosotros para que tenga un nombre y, bueno, pues en el libro un poco juguetonamente yo le doy este. La reivindica soledumbre. Sí, un poco es lo que le decía, creo, la serpiente al Principito. Le decía, me acuerdo, lo leí pequeño, le decía, se puede estar solo rodeado de gente, ¿no? Pues mira, no recordaba yo eso. Me marcó de pequeño. Pero también hablas me hizo gracia que decías que hablando de palabras que de pequeño te habías sentido estafado cuando descubriste que partícula, una palabra así estrújula, con varias larga, era para definir algo tan microscópico, ¿no? Sí, siempre me ha interesado la relación entre el lenguaje y la realidad, ¿no? Me gustan esas palabras, por ejemplo, que son casi como onomatopéyicas, que en cierto modo puedes prever lo que significan. Y al mismo tiempo me dejan perplejo esas palabras que son casi como contrarias a lo que parecerían decir. Por supuesto, el lenguaje no deja de ser una convención, pero en cierto modo jugamos a que no. Jugamos cuando hablamos a que esas palabras en cierto modo representan la realidad. Pero me interesa eso que decía Wittgenstein de que la mayoría de los problemas lógicos nacen de ponerle al concepto una palabra como le pones un vestido a un cuerpo que no se adapta a la forma del cuerpo y que por lo tanto pareciera que dos ideas no encajan. Dos palabras no están encajando cuando no es un problema del concepto, es un problema del término y el modo en el que lo hemos concebido. Esto siempre me ha interesado, esta relación con el lenguaje. Y es que en tu libro trazas un mapa muy amplio que va desde, como tú has dicho antes, pasa por jardines, pasa por la selva, pasa por las ciudades, pasa por el océano. Hablas también, que aquí lo comenté yo también, lo de la
la famosa ballena solitaria, ¿no? Ujú. Que es la ballena 52, ¿no? Que son Eso 52 es, hercios. 52 Su hercios, melodía, que es esta ballena que va, digamos, errante, vagando por el océano, por las profundidades, emitiendo un canto que nadie escucha y que nadie reacciona y que va siempre ella sola, ¿no? Entonces, Sí, fíjate, este es uno de esos casos que yo había guardado de mi lectura en la prensa mucho antes de saber que me interesaba el sí, tema de la soledad. Lo que me interesaba no era tanto la ballena en sí, que efectivamente pues lleva 35 años emitiendo este sonido. Imaginamos que está sola, aunque en realidad no la hemos identificado. Hay quien dice que es un cruce de dos especies, quien dice que es una ballena está sorda. sí. Claro, podría ser, no sabe modular bien. Lo que está claro es que nadie, ninguna otra ballena puede escucharla. Y lo que me ha interesado de este caso es más bien todas las reacciones que despertó, porque Sí. hay miles de vídeos en YouTube de su sonido, millones de comentarios escritos por gente diciéndole, ay, ballena, no estás sola, estoy aquí a tu lado, yo me he sentido igual. Otro que me hacía mucha gracia hablando de que no, es una ballena que se libera de ballenas tóxicas, que no necesita a nadie. Lo que me interesó es que produjera todo este, más que debate, toda esta emocionalidad. Y me hizo pensar que hay algo que estamos proyectando en ella y que creo que tiene que ver con el término de soledad sintónica. Es decir, Sí. la soledad cuando es un problema de frecuencia, de sintonía. No estar solo físicamente, ni siquiera carecer de lazos de amigos, simplemente cuando estás con otra gente sientes que hablan en una frecuencia distinta, sientes que no te entienden del todo. Yo creo que todos hemos vivido eso en algún momento, pero hay quien lo vive sin interrupción. Sí, lo de que podemos estar con otras personas, pero es como que no sintonizamos con Sí. ellas como si fuera una radio, ¿no? De siempre, Sí. que está siempre entre las estaciones, ¿no? Sí, Que sí. suena algo, escuchas, pero no te permite que haya claridad o nitidez o que te llegue la canción tal y como te gustaría. Y llega sucia, ¿no? Y a veces nos pasa, a mí también primero, que de repente te sientes más torpe, lo que hablábamos antes, ¿no? Mm. Que no logras comunicarte bien o que llegue tu mensaje con claridad. A veces también lo pienso mucho, ¿no? De que lo que yo en mi cabeza sé que quiero decir, Mm. luego cuando lo traslado a una tercera persona, se me Mm. hace, digo, ¿por qué lo he dicho de esta manera tan rara o tan Sí. poco clara o tan... ¿Por qué casi ha sonado como lo contrario de lo que quería decir inicialmente? Sí, porque no estás cómodo, Mm. supongo, ¿no? Y en cierto modo creo que en gran medida el amor es una cuestión de sintonía y de frecuencia también. Yo creo que una de las claves cuando uno siente amor por otra persona es sentir que hay una traducción pura de tus ideas a las suyas, de tus palabras a las de la otra persona, que a lo mejor es muy idealizado y quizás luego te das cuenta de que hay mucha más incomunicación de la que creías en los primeros compases de la relación. Pero creo que tiene mucho que ver con eso, con la necesidad de sentir que somos plenamente entendidos y al mismo tiempo de que el otro es transparente para nosotros. Insisto que luego pues puedes darte cuenta de que no. Y en cierto modo, cierto ruido comunicativo está bien. Mm. Cierta sensación de que todavía tienes cosas que aprender del otro, claro que están bien. Pero me parece que en gran medida cuando... Hay personas que yo creo que me caen mal simple y llanamente porque no siento que pueda llegar a ellas, que cuando estoy con ellas siempre es todo trabajoso. Entonces, inevitablemente son personas que me aburren. Pero a lo mejor lo que me aburre es nuestra relación. No me aburre la persona, me aburre la incapacidad de conectar con esa persona, que es un asunto tanto suyo como mío. Sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Y incluso también me ocurre que con ciertas personas, este es un tema muy, sí me parece muy interesante, con ciertas personas que hace tiempo que no ves, es una regresión a un personaje antiguo que los dos tenéis y del que no puedes salir. Sí. Incluso ahora, por ejemplo, estaba escuchando algún podcast que cuenta alguna historia de un padre con su hijo que hace 25 años no se veían. El hijo, que ahora es un cómico conocido y demás, le escuchas y es hablando con su padre y es como escuchar a un niño de 10 años hablando con su padre. ¿Sabes? Que volvemos Mm. a roles antiguos, Sí. nos cuesta un poco, incluso porque es algo ya tenemos asumido de una relación, una especie de, de contrato bilateral y nuestra forma de comunicarnos y de expresarnos es aquella. Sí, es volver a la máscara social, Sí. a ese rol que tienes, que por cierto hay una parte que puede ser positiva, ¿no? Estoy pensando en esos amigos a los que hace 10 años que no ves porque está uno en el extranjero o Sí. lo que sea, y te vuelves a ver y es como si no hubiera pasado el tiempo, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Sientes que estás conectando. Supongo que esto funciona
cuando sientas que conectas con una parte de ti, con un rol, que aunque te gusta, ya no has podido trasladarlo a otras personas y ya ha quedado de alguna manera clavado a esa persona y a ese momento. Pero evidentemente la mayoría de las veces ocurre lo contrario, ¿no? Lo que ocurre es que de repente dices, es que yo ya no soy este, ¿no? Sí. Y en cierto modo es una de las razones por las que ciertas experiencias de soledad son positivas, ¿no? En el libro hablo, por ejemplo, de la relación entre pueblo y ciudad, ¿no? Y de cómo, aunque la gran ciudad tiene, por supuesto, la posibilidad de generar una soledad muy dolorosa en sus miembros, también es verdad que da una soledad asociada a la libertad, porque en un lugar donde nadie te mira... El anonimato es... Claro. Es libertad. Mientras que cuando estás en un pueblo pequeño hay una posibilidad de que tú te sientas de alguna manera encastrado en un rol que a lo mejor fue cierto cuando tenías 14 años, pero que ha dejado de serlo, o a lo mejor no lo fue nunca. Pero digamos que hay una fuerte presión para que seas visto de un modo en el que todo el mundo cree que debes ser visto. Entonces hay muy pocas oportunidades para el cambio, porque además cuando uno cambia en una sociedad pequeña siempre crea una onda sísmica que de alguna manera afecta a todos. La gente no quiere que los demás cambien. En una gran ciudad uno se puede permitir esos cambios. Es que las ciudades y las ciudades grandes están atravesando una crisis de marketing. Sí. No, nos gusta mucho despotricar contra ellas. A mí me interesan mucho las ciudades y creo que las ciudades, de verdad, se han conseguido grandes cosas en las ciudades, ¿no? Con sus problemas, con sus incongruencias, con sus injusticias, con sus temas. Pero las ciudades han conseguido cosas asombrosas y a veces nos encanta tirarla abajo, ¿no? Sí. Es que yo creo que hay una tendencia muy fuerte a despotricar contra todo lo nuevo, a creer que todo lo que... No digo, por supuesto, que las ciudades sean nuevas, pero sí su crecimiento, su multiplicación, su despersonalización, que sí diría que es un fenómeno progresivo, pues tendemos a creer que es la culpable de todo, ¿no? Lo mismo que creemos que Internet es el culpable de todo, solo porque es lo último que ha llegado. Y por supuesto, las grandes ciudades, pues sí, claro, y en el libro hablo de ello, pueden ser espacios de opresión, pueden ser espacios de depresión, pueden ser espacios de precariedad. Desde luego, hay muchas cosas que tienen que cambiar en la gestión de las ciudades y que tienen que cambiar para bien, para nosotros, para los ciudadanos, está claro. Pero no estoy de acuerdo simplemente con la idea de que no se pueda llevar una vida plena en un entorno, en una ciudad habitada por millones de personas. Lo mismo que creo que se puede, y lo contrario, llevar una vida plena en un pueblo, que tiene sus ventajas, desde luego, también tiene sus desventajas, también tiene sus limitaciones. Yo, por ejemplo, pues nací en una ciudad pequeña, en Santander, he pasado mucho tiempo de mi vida en una aldea, en Toñanes, y ahora, desde hace 20 años, vivo en una ciudad grande como es Madrid. Y no me atrevería a decir que es mejor. Lo que sí puedo decir es que tienen sus ventajas y sus desventajas y que una cosa importante es aprender a disfrutar de las ventajas y aprender a pensar qué necesitamos para paliar las desventajas dependiendo del lugar en el que vivamos. En mi caso también pues he optado mucho por este cambio, por este fluir de un lugar a otro, que bueno, en parte se debe a cierto privilegio, a que tengo una casa en una aldea, que puedo escaparme de vez en cuando porque tengo un trabajo muy flexible. Está claro que no todo el mundo tiene necesariamente esas posibilidades, pero creo que es muy importante ser consciente de que no todo lo que nos pasa se debe al problema de la ciudad, al problema de la precariedad. No todos nuestros problemas dependen de la estructura social. Hay muchos que sí, pero a veces detecto un deseo en ciertas personas de evadir de toda responsabilidad y creer que el problema está en otro lado. Y bueno, a veces sí, a veces también está en nosotros y en cómo gestionamos ese lugar. Sí, también hablas mucho de estas islas, ¿no? Que también son muy interesantes. Hay muchas. Tú hablas de la isla Serrana, ¿no? Que es interesante. Hay otros casos también de pequeñas islas que han dado mucho. A mí me resulta interesante a veces cuando una isla pequeña, por ejemplo, la famosa, ¿te acuerdas? La isla Perejil, ¿no? El conflicto... La mayor guerra que hemos ganado en los últimos años, sí. Por ejemplo, la isla Perejil, que solo vivían 4 cabras y no sé qué, la importancia que luego se le da, ¿no? La
la paradoja que hay detrás de eso es interesante. Lugares inhabitables, pero con interés, ¿no? Ujú. También hablas de también, por ejemplo, las Malvinas, ¿no? Todo lo que ha dado de sí Sí. las Malvinas. Estos lugares. También me hacía gracia esto de... Me acordaba de cuando... Creo que es John Donne, ¿no? El que Mm. dice Ningún hombre es una isla, Ujú. que en un, en un libro de Nick Hornby, que hicieron luego una película con Hugh Grant, dice Hugh Grant que encarna a este hombre moderno, soltero, sin ataduras con nadie y demás, le dicen, le llama la atención con esto, ¿no? Le dicen, ningún hombre es una isla. Y dice, ¿cómo que no? Yo soy una isla. Yo soy una maldita isla. Yo soy Ibiza. No conocía la referencia. En Bloody Ibiza. Dice, dentro de las islas soy esta isla la divertida. Sí, sí. Sí, no, es interesante la imagen de la isla para pensar en el ser humano, ¿no? Y se ha usado muchísimo. También, por ejemplo, Hannah Arendt la usaba refiriéndose a los totalitarismos como un archipiélago de individuos, ¿no? Como el totalitarismo quiere aislar, pero al mismo tiempo quiere que todos vayamos a una según un objetivo, ¿no? Y en cierto modo lo que tenemos en una sociedad oprimida es mucha gente sola. Y es interesante cómo puede haber mucha gente sola en un mismo lugar, incluso apretados, pero solos, Sí, sí. ¿no? Por eso la imagen del archipiélago también es bonita. En algún momento pensé en bautizar uno de los capítulos con archipiélago, pero me quedé solo en isla. Archipiélago Gulag también. Archipiélago Gulag, haces lo menciono, referencia, sí. efectivamente, los campos de concentración. Esto, por supuesto, también sucede. Pero sí, hay algo en la isla que lo vinculamos mucho a lo humano. Sentimos que el mar es quizás ese, bueno, claro, lo inhabitable que nos rodea, mientras que nosotros estamos en ese pequeño espacio de civilización o de conciencia o de inteligencia en medio de la nada. También esa misma imagen, en cierto modo remitida a la isla, se usa desde tiempos inmemoriales para hablar de la civilización como un claro en un bosque, ¿no? El bosque aquí simbolizaría el mar, el claro es esa isla de significado, esa isla de civilización en la nada. Son imágenes bonitas. He jugado mucho con lo topográfico en este libro, claro, porque me parece que lo topográfico nos da claves para pensar. Muchas veces son metáforas que tienen un significado, ¿no? Cuando asociamos, por ejemplo, o sea, cuando pensamos en los ermitaños dirigiéndose al desierto, no casualmente iban al desierto. El desierto encierra sus significados, encierra sus símbolos y en cierto modo continúan operando en nosotros. De hecho, dejas un par de frases que me he apuntado que las pienso usar luego por ahí. Muy bien. Sin citarme, por sin favor. citarme, que así mirando el horizonte voy a decir cosas como: el horizonte es la única patria donde todos somos extranjeros y donde por tanto la nostalgia se da por sentada. O también otra que dices que me gusta mucho de que toda isla desierta es una cárcel, pero también es del mismo modo también es un reino, ¿no? Y esa me gustó mucho porque es verdad. Pero también eso es extensible a la casa de alguien, ¿no? Te dice que todos, el que vive solo, es su reino, pero también puede ser su cárcel de alguna manera. Sí, esto Entonces, sí me recuerda un poco a estos felpudos de Ikea, ¿no? De Sí. bienvenido a la República Independiente de tu casa. Cuando efectivamente hay en la casa algo de propiedad, claro, de lugar donde puedes hacer lo que quieras, pero también lugar donde puedes estar aislado, ¿no? Y donde, en cierto modo, esta imagen de reino versus prisión no es mía, en realidad la saqué claramente de Robinson Crusoe. Ahí Daniel Defoe hablaba, en boca de su personaje, varias veces decía el personaje, fue el 7º año de mi cautiverio, o de mi reinado, como prefiráis. Siempre matizaba esto, ¿no? Que en cierto modo él era el dueño de su isla. Esta idea me interesó, ¿no? Cómo la soledad puede ser una carencia o una posesión. No, y hablas mucho de Robinson Crusoe y además también de alguna manera desmitificas la figura que hace Daniel Defoe de él, ¿no? Pero no me parece casual. Al final es un libro muy masculino porque algo que pensé escribiendo el libro es que hay claramente una imagen de la soledad masculina, no solo detentada por hombres, pero fundamentalmente por hombres, que es esa soledad épica de la que hablábamos, ¿no? Ese me subo a una columna y decir, mirad lo solo que estoy, miradme todos, ¿no? O irse a una isla desierta y ahí con 2 palos construir un imperio, que era la imagen que se creaba Robinson Crusoe, mientras que la soledad de las mujeres ha sido generalmente mucho más discreta, ¿no? Muchas veces condenadas al propio hogar.
Y también por eso hablo de la soledad de las amas de casa, ¿no? Sobre todo en el pasado, pero también hoy, de cómo parece menos obvia, porque uno diría, bueno, en tu casa no estás solo, estás rodeado de tu familia, estás trabajando para ello, estás cuidándolos, hay un Sí, vínculo. estás en el hogar. Estás en el hogar, pero esto es cierto en parte, porque también, bueno, no es que haya nada malo en el trabajo doméstico, evidentemente. El problema es cómo lo hemos contemplado. Lo hemos contemplado como un trabajo no productivo. Tendemos a pensar que cuando las típicas imágenes tipo Mad Men, ¿no? Cuando el señor con el sombrero se va a tomar el tren de las 8:20 para trabajar, parece que el productivo es él, que la mujer se queda en casa esperando. En realidad está produciendo otra forma de riqueza, ¿no? Que es el cuidado del hogar, el cuidado de los niños. Entonces, si vemos como invisibilizado el trabajo doméstico, si no le damos importancia, si lo consideramos algo pasivo, lo que sucede es que, en cierto modo, nos reconocemos en lo que hacemos. Entonces, si nadie reconoce mi trabajo, si ese trabajo es invisible, yo soy invisible a mi vez. Entonces, esa soledad mucho más discreta, mucho menos épica, mucho más invisibilizada, me interesaba también tratarla. Sí, y de cómo también esas personas en muchas ocasiones hemos decidido que no tengan espacios de sombra para ellos mismos. Ujú. De hecho, haciendo una conexión breve, pero por ejemplo, esto lo hablé con Marta a propósito de su libro, que hay un relato en el que hablan del amor, de una historia de amor de una señora mayor Ujú. que parece que no tiene derecho a su privacidad, Sí. a saber sus claves, sus contraseñas. Damos Sí. por sentado que una abuela no tiene privacidad. cotillamos Sí. sus WhatsApps. Damos por sentado que no tiene, pues un poco eso, ¿no? Que asumimos que ciertas personas en ciertas situaciones todo tiene que ser transparente para nosotros. No puede tener lugares en el que existan al margen de Sí. la observación de los demás. Sí, esto lo vemos muy claro también en la figura de la madre en relación al niño, ¿no? Pareciera que la madre... Bueno, para empezar, que la madre debería estar absolutamente satisfecha ya de tener a su hijo y de que su hijo esté bien, pero al mismo tiempo esa sensación doble de la que también hablo en el libro y paradójica de que cuando la madre tiene un hijo, en cierto modo hay discursos diciendo ya nunca más estarás sola. Yo esto lo escuchaba Sí. y lo leía y que supongo que se dice de manera positiva, pero a mí me sonaba también... Y al mismo tiempo la soledad permanente de no poder estar contigo mismo ya nunca. Es decir, precisamente por estar siempre con alguien hay un lugar, en cierto modo, no puedes seguir desarrollando quién eres al margen de los demás. Y es que somos, o sea, cada ser humano es algo en relación a los otros, pero es algo en relación a sí mismo. Entonces, si yo vivo una vida en la que no puedo tener un mí mismo, no puedo tener un espacio de salvaguarda de la relación con los demás, hay algo, esta es mi opinión al menos, en lo que nunca podré tener una vida plena. Del mismo modo que, en mi opinión, no tendrá una vida plena quien solo tiene eso, quien solo tiene un para sí mismo, pero no tiene un para los otros. En los otros nos vemos, en los otros nos reconocemos, de los otros aprendemos. Entonces creo que se trata de educarnos para entender cuánto tenemos que dar de nosotros mismos a los demás y cuánto tenemos que salvaguardar de nuestra propia intimidad. Dices en un momento dado, la intimidad es una flor extraña que crece en los lugares, en los espacios de sombra. Eso también me gustó mucho, porque los puntos ciegos, en aquellos recovecos donde el otro no puede vernos. Y esa flor es importante en mantenerla, cuidarla en un jardín de muchas especies diferentes y muchos tipos, tal. Pero esa flor de la intimidad, que también es delicada, es rara, pero hay que cuidarla. Sí, yo creo que esa frase estaba en relación a la historia de la arquitectura y cómo algo que vemos en las sociedades no complejas es que se suele habitar en cabañas circulares y sin tabiques. Es decir, en lugares donde da igual en qué parte de la casa estés, siempre está siendo visto por todas las personas que habiten la casa. Y cómo muchas veces podemos rastrear una historia de la intimidad con la aparición de la doble planta, por ejemplo, con la aparición del tabique, con la aparición de las formas cuadradas, donde hay esquinas, donde uno se puede de alguna manera refugiar de la mirada. En el momento en el que surge la interrupción de la mirada, ya sea a través de puertas, ya no digamos con el pestillo, que me parece la clave de la intimidad, ¿no? Que es directamente decir, hay una puerta, pero además no quiero que la cruces. En ese momento es cuando podemos rastrear el origen, bueno, no sé si el origen, pero
de alguna manera la culminación de ese cultivo de la intimidad. Creo que solo en el momento en el que podemos habitar un lugar y saber que podemos refugiarnos de otros en ese lugar, podemos hablar de intimidad. Y la intimidad, entre otras cosas, es también la creadora del arte. En esto insistía Virginia Woolf, ¿no? Cuando hablaba de la habitación propia. Necesitas una habitación propia. Necesitas no ser molestada por las visitas para poder escribir. Y necesitas dinero también, claro, de eso no se olvidaba Virginia. También hablas de que de casos, hablas de casos muy interesantes, por citar alguno del hombre del agujero, ¿no? Ujú. ¿Puedes contar un poco Sí. quién era el famoso hombre del agujero? Que es fascinante, cómo cuenta su historia. Sí, me interesa mucho su historia y además tiene mucho que ver con el germen del libro, porque como te decía antes, yo empecé a vislumbrar este libro visitando la casa de Horacio Quiroga, pero lo que no te he dicho es que coincidió esa visita el mismo día que llegó la nota de prensa de la muerte del hombre del agujero, de quien yo ya había oído hablar, pero en que nunca me había centrado tanto. Básicamente este hombre vivía en la selva de Rondônia, en Brasil, pertenecía a una comunidad indígena. Asumimos, por diferentes razones, que toda su tribu fue masacrada, probablemente por cazadores furtivos, solo quedaba él, y durante 28 años vivió solo, amenazando con su arco y con sus flechas a todo aquel que osara acercarse, y no sabemos ni cómo se llamaba, ni qué lengua hablaba, ni a qué etnia pertenecía. Lo único que sabemos es que construía una choza tras otra y cavaba agujeros en esas chozas y luego las abandonaba. Por eso se le llamó el hombre del agujero. Entonces yo empecé a pensar en la soledad terrible de este hombre, empecé a preguntarme por la razón de esos agujeros. Se me ocurrían muchas razones, ¿no? Pero relacionadas con la idea de la ausencia, relacionadas con la idea de la compulsión, relacionadas con la idea del nido también, porque bueno, algo interesante es que parece probable que tuviera una idea de la muerte como tránsito hacia el pájaro. Una idea que a mí me interesó mucho. Lo de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Eso También es. los indios Como Kaluli. los Kaluli, efectivamente. Sabemos que él esperó la muerte en su hamaca disfrazado de guacamayo. Esto es algo que me pareció muy bonito. Entonces empecé a pensar en la soledad de este hombre comparada con la soledad de otro hombre vivido en la selva, que era Horacio Quiroga, una soledad mucho más construida, individualista, moderna, como decía antes. Y fue uno de los gérmenes del libro, reflexionar sobre este hombre, que me produjo una consternación enorme enterarme no de su muerte, que ya, bueno, pues tendría que morir en algún momento, sino de cómo había sido su vida, más de cómo fue su muerte. Es como la ballena, de Sí. algún modo, pero en vez de por el océano, por la selva. Sí, aunque en este caso no emite cantos de ayuda. Claro. Supongo que ella sentía que el hombre blanco le había ayudado lo bastante y lo que buscaba ya solo era la desaparición. Y es algo que me parece bonito y triste al mismo tiempo. Sí, también pues hablas del caso de los indios de Papúa Nueva Guinea, que creen que los pájaros son los espíritus de sus muertos y que por eso un indio Kaluli nunca va a estar solo, ¿no? Claro, y fíjate, precisamente con ejemplos como estos pienso en lo distinta que es la experiencia de soledad buscada en la naturaleza del individuo contemporáneo, de la sociedad occidental, vaya, que ellos también son contemporáneos, frente a la experiencia, ¿no?, de una comunidad indígena. Nosotros buscamos la naturaleza, sobre todo, y el alejamiento de la vida social como una forma de interrupción de las relaciones. Mientras que para ellos la naturaleza es en sí un espacio de permanente interrelación. Sienten que las almas de sus seres queridos están encarnadas en animales, dialogan con ellos, sienten que el jaguar les conversa con ellos y emite sus significados y sus mensajes. Nosotros no lo vemos así. Sí hay cierta idea de restauración de la unidad original, volver a la naturaleza de la que te sientes parte, pero no deja de ser algo muy occidental, por otro lado, esa idea de el yo en la naturaleza. Mientras que para el Kaluli no hay yo y no hay naturaleza. Todo forma parte de un todo. Nosotros no podemos regresar a esa experiencia, por lo tanto no podemos ni siquiera imaginar cómo puede ser. Pero yo sí diría que en un espacio así hay menos lugar para la soledad. También hablas de casos muy particulares, pero no por ello menos interesantes, que son por ejemplo, el de Carol Santa Fe, que es esta mujer enamorada de una estación de metro, que también supongo que era otro de tus recortes de prensa que tenías ahí con un alfiler para poder explorar. Pero de ahí sacas una idea que es potente, que dice
dices que la soledad de ese mundo, que es ahora que tenemos tanto miedo de relacionarnos con los otros, que preferimos los objetos, que son más predecibles, más confiables y también más muertos. Pero de algún modo también es extensible, y no quiero sonar frívolo, pero con la relación que a veces ahora hay con las mascotas, ¿no? Sí, yo creo que tanto lo que mencionas del amor desaforado a las mascotas, entiéndeme, no el amor por las mascotas a secas, que puedo comprender perfectamente, yo quiero a mi gato. Sí, sí. Distinto es, como digo, no condenable, pero yo sí lo considero que puede llegar a niveles patológicos cuando alguien entiende que su mascota es un ser humano y que en cierto modo es mejor que los seres humanos. Un gato nunca podrá ser mejor que un ser humano en ese sentido. No hablo de una valoración moral, no sé si el gato es mejor o peor, me da igual. Lo que sí puedo decir es que un gato nunca puede hacer las veces de una persona. Y creo que muchas veces, pues ya sea estas personas enamoradas de objetos, que es una parafilia, pero también experiencias que hoy día están incluso más de moda, ¿no? Hace poco oía que Britney Spears se había sumado a la moda de la sologamia, de casarse consigo misma. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues yo creo que estamos llegando a un momento donde estamos cada vez entendiendo la relación con los otros más desde el paradigma del consumo, dentro del cual nosotros somos el cliente, siempre tenemos la razón, tenemos derecho a lo mejor en relación a lo que invertimos, sentimos además todos que invertimos lo suficiente en las relaciones y que a veces no se nos da lo suficiente. Y ahí aparecen términos como las personas tóxicas. Que entiéndeme, claro que hay personas tóxicas, pero creo que hay personas que tienden a ver toxicidad en todo aquello que no le provee lo que desea. Y que muchas veces no se preguntan si ellos a su vez están dando algo, ¿no? Y que al mismo tiempo personas que entienden las relaciones como simplemente una suma y resta de beneficios y costes, ¿no? Y entonces dicen, no, esta persona ha dejado de compensarme. Sí, en términos de inversión, ¿no? En términos de inversión, yo he invertido unas horas en ti y no he recibido este rendimiento. Entiéndeme, en un sentido básico estoy de acuerdo. Está claro que ese amigo que nunca da nada quizás no es tu amigo. Pero hay que preguntarse también... Que tiene un balance en el Bizum. Claro, dice, uy, esto no está funcionando. Pero claro, hay que preguntarse también, si los demás establecieran los mismos valores hacia nosotros, ¿saldrían beneficiados? No. Entonces creo que estamos llegando en ciertos casos a un punto en el que nos cuesta verdaderamente relacionarnos con personas, entre otras cosas porque... Esto quizás es polémico, pero yo lo creo firmemente. Creo que hemos demonizado la palabra sacrificio como algo negativo, muy negativo. Lo vemos como algo incluso religioso. Cuando creo que cierto nivel de sacrificio es positivo y que sacrificarse es en cierto modo un relegarse a algo mayor. Yo me puedo sacrificar por un amigo porque en realidad me estoy sacrificando por algo que para mí es importante, ¿no? Que es mi idea de la amistad o mi idea de ese amigo. Creo que es bueno cierto nivel de sacrificio en todo aquello que te importa. Y a veces entendemos que todo lo que nos rodea y todo lo que hacemos tiene que ser positivo de manera inmediata. Y no, creo que a veces está bien sacrificarse por alguien. Por supuesto que yo creo que el problema es que estamos en un efecto rebote, ¿no? Porque, por ejemplo, es normal que el feminismo denuncie esto porque cuántas veces se ha entendido que las mujeres debían sacrificarse por completo para el varón, ¿no? Y no es eso, evidentemente, lo que estoy diciendo. Sí el hecho de que a veces es bueno sacrificarnos por los demás, entre otras cosas porque es la manera de esperar que los demás se sacrifiquen por uno. A veces somos una mala inversión y no pasa nada. Y a veces el amigo va a ser una mala inversión y no sucede absolutamente nada. Somos mercancía averiada. Exactamente. Y bueno, ¿la podemos arreglar o no? Pero creo que está bien entender y aceptar esto. Sí. Y luego también hablas, ya te digo, de muchos temas que no me da para pensarlo, pero también hablas un poco, no lo llamas así, pero por ejemplo los terroristas de la soledad, ¿no? De un poco cuántos casos hay de terroristas, de gente que inflige un daño a la sociedad, que son esto de lobos solitarios, de gente aislada, gente apartada y que en un momento dado interpreta mal el manual de instrucciones de la vida y decide tomarse la justicia por su mano, pero ¿cuántas veces es un perfil parecido? Es el perfil de alguien aislado, perfil de alguien desconectado, perfil de alguien ensimismado que llega a un punto de casi enajenación o de desdoblamiento, por así llamarlo. Sí,
y que generalmente son varones, blancos, del primer mundo, jóvenes, y que generalmente han accedido a una serie de discursos de odio hoy día a través de redes, pero puede haber otro mecanismo. Es cierto que muchos de esos, bueno, no en vano los llamamos solitarios, estos terroristas, ¿no? Y en realidad está muy estudiado esto y me parece interesante. Sabemos, gracias a, bueno, la simple observación, que los animales solitarios son más agresivos que los animales gregarios. Y parece que sucede lo mismo en el ser humano. Es decir, las personas que tienden a estar muy solas tienden a desarrollar mayor sensación de amenaza hacia el entorno y por lo tanto es normal que reaccionen con más hostilidad. De alguna manera, cuando uno se siente miembro de una comunidad, se siente más arropado. Cuando uno sabe que está solo, está siempre alerta ante posibles amenazas. Entonces, la persona solitaria tiende a ser más agresiva, como mínimo tiende a reaccionar más agresivamente, y algo que me interesa mucho es cómo los populismos, muy particularmente los populismos de extrema derecha, están entendiendo el valor de digamos, de este electorado, de esas personas que se sienten abandonadas por sus gobiernos, que se sienten solas, que sienten que ya las relaciones con las mujeres no son lo que eran y que ahora las mujeres están todas locas, por ejemplo, o que sienten no puedo llevar a mi hijo al colegio porque lo van a hacer trans y un día llego tarde a recogerlo, ya va a ser trans cuando lo recoja. Que son discursos que uno va recibiendo, que se van emitiendo, muchas veces son bulos. No en vano, quien compra un discurso de conspiración suele comprar todos los demás, incluso los contradictorios. Yo recuerdo en época de pandemia que el mismo que me decía que el virus no existía, el mes siguiente me decía que el virus lo había creado China, y el mes siguiente me decía que todo era cosa de Pedro Sánchez para evitar que consumiéramos. O sea, eran ideas que al final uno decía, es que no entiendo, pero si el día anterior estabas diciendo casi lo contrario. Pero todos los discursos estaban unidos por lo mismo, desconfianza hacia el discurso público. Y esas personas que tienen una desconfianza hacia lo público están siendo muy rentables para el populismo. Digamos que se les compra la idea de que efectivamente están solos, pero que este partido les va a generar una familia. De hecho, generalmente, sobre todo Le Pen, pero Trump también, habla mucho de familia. Sí. Y la idea de que este partido es tu familia. Cuando en realidad lo que necesitan es, como el totalitarismo, personas solitarias que además son más fáciles de engañar. Porque si a mí me cuentas, qué sé yo, que, pues eso, ¿no? Que en los colegios se está predicando permanentemente la transexualidad. Si yo no conozco a nadie que tenga otro hijo en el colegio, yo no puedo contraponer mi discurso. Me dicen eso, yo no puedo saber si eso es así o no, y puedo comprar lo que yo quiera, y lo que me diga el partido, lo que me diga el movimiento. Cuando yo conozco a otras personas, yo puedo medir y sondear qué parte de verdad hay en el discurso y qué parte no. Pero es que es básico conocer. Es básico tener contactos humanos que a mí me digan si este diagnóstico que se hace de la realidad es cierto o no. Y por eso es muy peligroso cómo la soledad se está convirtiendo en una forma de recabar votos. También hablas de que dices que la verdadera diferencia que ahora hay con nuestro tiempo no es tanto la experiencia de la soledad como nuestra manera de expresarla. Y esto me ha parecido también una idea honda y interesante. Sí. Sí, esta reflexión surge a la luz de las crónicas de Pedro Serrano, que es un marinero español que naufragó 8 años en una isla desierta, que fue una de las bases a partir de la cual se escribió Robinson Crusoe casi 2 siglos más tarde. Él dejó escritas unas crónicas, como decía, donde contaba su experiencia, y lo sorprendente es que no menciona la soledad. Habla de todo lo que hace para sobrevivir, pero no habla de su experiencia de la soledad. Y claro, hay quien ha pensado, bueno, eso es que quizás un marinero del siglo XVI no experimentaba soledad, porque la soledad no era todavía, es un sentimiento mucho más moderno, ¿no? Sí, es como lo de los peces y el agua de Foster Wallace, ¿no? Sí. ¿Qué es el agua? Cuando tú estás en una isla desierta, hablar de la soledad, pues es que es tu día a día, es lo que no conoces otra cosa casi. Efectivamente. Para mí no es tanto que no existiera la soledad, sino que se experimentaba y sobre todo se expresaba de manera diferente. Yo lo que creo es que un marinero del siglo XVI que vivía un naufragio y le pedían que contara su experiencia, en este caso se lo pidió Carlos V, probablemente entendía que a los demás les importaba un rábano cómo se habían sentido. Lo que les importaba eran los hechos. Y creo que eso es lo que hace, narrar los hechos, porque es lo que cree que espera el lector. Pero es que sucede lo mismo en la novela. De hecho, las novelas anteriores al siglo XVI rara vez eran psicológicas. Hablaban de lo colectivo, hablaban de los hechos. Aristóteles decía que lo importante no era el personaje, era la trama. Lo que importaba eran los eventos.
Es a partir de novelas como El Lazarillo de Tormes, como El Quijote, que comienza la novela moderna, y la novela moderna no es sino cambiar el foco de la trama, los acontecimientos externos, los episodios, a el personaje, la psicología, las emociones. Creo que es en ese momento cuando se está empezando a operar el cambio y Pedro Serrano pertenece al viejo paradigma. Entiende que nos da igual su experiencia. Si comparamos, en cambio, la narración de Pedro Serrano con Náufrago, tú lo citabas antes, de la película de Tom Hanks, ahí lo que ves es que de lo único de lo que se habla prácticamente es de las emociones. A través de Wilson, a través de esta recreación de un balón que se convierte en un ser humano en la cabeza de Tom Hanks. Es interesante, por lo tanto, yo creo que no ha cambiado tanto la experiencia como ha cambiado la narración de la experiencia. Sí. Y hablando de uno mismo y de la experiencia, tú en el libro de repente dices que, pues, que tú más joven, ¿no? Tú de adolescente sí que eras algo más solitario, ¿no? Que eras solitario hasta cierto punto, ¿no? Y por eso quizá te interesaba mucho. Sí, siempre he vivido una relación conflictiva con la soledad. Creo que en toda mi vida he sentido más deseo de estar solo y al mismo tiempo más deseo de sociabilizar, ¿no? Y sí, a mí me ocurrió, no tanto en el colegio, pero sí en el instituto. Yo tenía muchos problemas, podríamos decir, de soledad sintónica, ¿no? Me sentía en otra frecuencia, mis compañeros, me sentía siempre apartado en cierto sentido. No de un modo radical ni agresivo, pero sí aislado, digamos. Me costaba mucho sintonizar. Con el tiempo he desarrollado herramientas sociales que me permiten, ¿no? Relacionarme más. Por no mencionar algo que se dice pocas veces, pero creo que es importante, y es que a la gente de tu instituto no la eliges. En la universidad eliges un poco más, porque al fin y al cabo estás eligiendo ya una carrera, estás eligiendo unos intereses. Pero bueno, tú vas al instituto de tu barrio, vas a lo que te toca. Por lo alfabético. Te toca el A y no el B. Sí. Y en la vida es verdad que, por supuesto, se te impone mucha gente, pero cada vez tienes más capacidad, más maniobra para elegir. Quizás si yo me considero con muchas herramientas sociales, a lo mejor si vuelvo a los 40 años con todos mis compañeros del instituto con 40 años, me vuelvo a sentir igual de aislado. Igual es un problema de las personas en sí. Pero algo que me resultó interesante es que creo que esa soledad, que en gran medida fue no deseada, yo quería más conexión y no la encontré, quizás me ha hecho disfrutar de la soledad, es decir, transformar la soledad en solitud. Tengo la sensación de que muchas personas que disfrutan de la soledad, que han por lo tanto descubierto el valor de la solitud, es porque en algún momento se vieron obligados a estar solos y por lo tanto sacaron partido de esa soledad, ¿no? Hay muchos casos de artistas que estuvieron enfermos en su infancia, por ejemplo, o que estuvieron aislados. Creo que no es casual que suceda eso. Sí, es verdad lo que dices de como algo fértil, ¿no? O sea, la soledad, el pararte un momento, el estar solo rumiando tus inquietudes y tu situación en el mundo puede desencadenar en un trabajo interesante, en una forma de afrontar la vida especial. Es verdad lo que dices de cuántas historias han nacido por gente un poco postrada en la cama por una enfermedad, por un momento de parón en su vida. Es curioso eso, sí. Sí. Siempre lo he pensado, ¿no? Siempre me ha llamado la atención cómo en la mayoría de las biografías de escritores que me interesaban estaba el momento enfermo o el momento de dificultad para conectar. Supongo quizás lo buscaba porque yo mismo tenía esos momentos de dificultad para conectar, pero me ha resultado interesante constatarlo, sí. Sí, a mí también, y en ese tipo de biografías, a mí también me ha parecido interesante a veces y peculiar mucha gente que decide apartarse del camino. ¿Sabes? Que es un poco elegir esa soledad o parar en seco, quizá para volver dentro de unos años, pero ese momento desde, pues se me ocurre Leonard Cohen, ¿no? En que se apartó durante unos cuantos años, o tantas otras personas que deciden en un momento dado apartarse, de los que no sabemos ya nada, siempre me ha parecido llamativo esa elección, ¿no? Y quizá el no saber por qué, qué fue el momento, la gota que hizo que te quisieras apartar, que eligieras, ¿no? O muchas veces, si te metes en internet, muchísimas veces está lleno de qué fue de, o sea, que muchísima gente está buscando eso. Sí. ¿Qué fue de esta persona que yo me sonaba de esto y de repente eligió
una vida más apartada o eligió muchas veces, ¿no? ¿Por qué no está no sé quién en redes sociales? ¿Por qué no? O sea, Sí. como que siempre estamos con esa especie de obsesión por saber cuando no nos lo muestran. Sí, puede parecer una forma de valentía, y entiéndeme, hay algo valiente en tomar el camino menos transitado. Creo que Robert Frost tiene un poema sobre eso. Pero creo que en muchos casos realmente llega por algo mucho más natural, mucho más simple e igualmente bueno. Es simplemente en un punto te das cuenta de que algo te hace daño. Y pues lo mismo que apartas un alimento de tu dieta, apartas a la gente de tu dieta, te apartas de los focos, por ejemplo. Digamos que si hablamos de gente famosa, ¿no? Es que los focos son muy complicados. Muy complicado. Incluso o sea, en un nivel absolutamente minúsculo como puedo tener yo, hay un momento en el que sientes que la exposición te erosiona. Y ya no digamos, yo no me puedo ni imaginar lo que es ser reconocido diariamente por la calle 100 veces. ¿Qué sería eso, no? Que es una forma de soledad. Bueno, de hecho, en el libro hablo, en el capítulo Cumbre, ¿no? De esa gente que por tener demasiada visibilidad, demasiada fama, demasiado reconocimiento, se convierten en solitarios. Necesitan aislarse. Michael Jackson. Michael Jackson es un caso evidente, pero vamos, Janis Joplin también hablaba, ¿no? Sí. De esa relación entre hacer el amor con 25.000 personas en el escenario, volver al hotel y estar sola. Me parece algo muy, muy interesante para tratar. O sea, no me parece nada normal que esto suceda. Creo que cuando estás muy lejos de eso, tiendes a ver a esas personas solo en su calidad de privilegio. Y está claro que son personas privilegiadas. Están privilegiadas porque están siendo reconocidos su trabajo, están siendo muy bien pagadas. ¿Son más libres que nosotros? No lo sé. Quizás son más libres en elegir si toman las nueces de macadamia en el desayuno o no, y se pueden contratar un chef. Pero hay un punto en el que viven tiranías que la clase media no conoce. Y esto es interesante, ¿no? Como yo en el libro también muestro mucha compasión hacia estas figuras. Sí, sale muchas veces, ¿no? En algún documental típico de figuras muy reconocidas de... Me encantaría poderme tomar un café, pero no puedo. No He puedo. renunciado a ese tipo de placeres sencillos y de cosas absolutamente normalizadas porque no puedo... Pues aquí en Madrid, futbolistas no pueden hacer una vida mínimamente normal. Y eso viven aislados en urbanizaciones totalmente desconectadas, en las que les roban cuando hay partido a veces, que eso es tremendo. ¿Sabes? ¿Lo ves? Sí. Eso es una especie de aislamiento forzoso. Sí, efectivamente. Y como digo, lo tuve claro muy pronto que era una forma de soledad de la que quería hablar, que a veces queda un poco fuera. Nos concentramos en la soledad del precario, Sí. que es cierto, la precariedad da soledad, el desempleo produce soledad, pero quería intentar dar un foco más amplio. Como mucha gente que cuando le empieza a ir bien la vida o gana dinero se aísla, o sea, se aparta, porque empieza como a quedarse en su reinado, por así decir. Eso es tremendo. Sí, por no mencionar que en ocasiones quizás es un problema también de los otros, porque cuando tienes mucho dinero, ¿cómo puedes saber que las relaciones a tu alrededor son genuinas? ¿Cómo puedes saber que las personas no están intentando conseguir poder o dinero al acercarse a ti? Sí, eso es muy... Cuando empiezas a sospechar o estás con la guardia subida y eso hace ya que todo se convierta en algo perverso porque por un exceso o por un descuido el dinero está afectando tus relaciones normales. Sí, es que es inevitable no verlo, Sí. incluso si el millonario es tu hermano. Sí. Hay un punto en el que tu hermano cambia en el momento en el que es millonario. De pronto, la relación que generas con él es distinta. Tú no puedes olvidar que hay una simetría. Y esa simetría puede generar problemas, puede generar dificultades. Y luego también, como no, exploras el asunto de Internet, que tú mismo antes has dicho, que a veces culpamos de todo a Internet porque es lo último, es lo nuevo. Es un tema... ¿Cómo a veces nos sorprende darnos cuenta de lo novedoso que es Internet realmente cuando lo ponemos en perspectiva, ¿no? De cuando hablamos de... Es que en esta época no había casi Internet, o era algo muy reducido, o era algo a lo que no teníamos acceso, o era algo que era por
nocturnos, ¿no? O en un salón conectado mientras no te llamaban por teléfono, tienes acceso a internet, ¿sabes? Sí. Que eso es muy reciente. O sea, no era esta hiperconexión, ¿no? Y hablas pues de cómo un poco también en ocasiones, también lo escuchaba otro día, que me gustaba cómo lo exponía un médico, hablaba de cómo a veces hemos sustituido, hablaba de, lo decía en inglés, ¿no? Friends por followers, o sea, amigos por seguidores, y confidentes por contactos, ¿no? Entonces, es verdad que en ocasiones Internet también en muy poco tiempo la soledad, para bien y para mal, la ha modificado por completo, ¿no? Y está bien a veces lo que tú dices, en el libro, no demonizar Internet porque ha dado proximidad a mucha gente muy aislada, ha dado herramientas para que la gente pueda estar más conectada, pero al mismo tiempo también ha producido una soledad. Hay estudios ahora de cómo afecta las redes sociales a las chicas de 16 años, 17 Sí. años tremendamente y muy fuerte. Sí, ha modificado por completo no solo la soledad, nuestras relaciones sociales, ¿no? Pero es verdad eso que decías, que yo insisto en el libro, de que tiendo a ver que en nuestra sociedad hay una amenaza permanente, creo que lo mencionaba antes, sobre lo nuevo, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando era niño y yo jugaba a rol y me decían que si jugabas a rol matabas a alguien. Sí. Y con los videojuegos igual. Hay un deseo de culpar a lo nuevo de todos los males, ¿no? ¿Internet puede generar patologías? No cabe duda. Sobre todo puede darles cauce. Si una persona tiene una tendencia enorme a la soledad, incluso una soledad enfermiza, patológica, y tiene que vivir en un mundo en el que no puede quedarse en su cuarto porque tiene que comer, por ejemplo, tiene que trabajar, está claro que no va a desarrollar ciertas patologías y sí las desarrollará si está en un mundo en el que puede encargar comida al supermercado y puede teletrabajar y no tiene por qué salir de su casa nunca. A lo mejor esa persona desarrolla patologías precisamente porque tiene más posibilidades para vivir por su cuenta. Esa persona tiene más capacidad, por lo tanto, para dar curso a su patología. Y es verdad que hay estudios que dicen que quien pasa mucho tiempo en redes sociales tiende a manifestar índices de soledad mayores. Pero claro, algo que me preguntaba siempre es, bueno, ¿y esa persona que pasa mucho tiempo en redes sociales no lo pasará precisamente porque está sola en algunos casos? Es decir, ¿cómo sabemos qué es la causa y no la consecuencia? Y efectivamente, al menos en mi caso y en otros muchos casos, yo creo que las personas, de alguna manera, podemos usar Internet para vincularnos y encontrar lazos con personas que se parecen a nosotros y que quizás estamos en un entorno donde no encontramos a esas personas. A mí me ocurría, yo en mi clase, a nadie le gustaba leer y escribir en mi entorno. Bueno, igual había uno o dos, pero vamos, no había verdadero vínculo. No era para mí fácil encontrar una sola persona con la que hablar de temas que para mí eran importantes. Siempre yo sentía que tenía que plegarme a otro tipo de conversaciones. Y ahí, pues, recuerdo que en aquella época no me gustaba el fútbol, pues tenía que empollarme un poco el tema para tener algo que decir. En cambio, llegabas a internet, te ibas a un canal de literatura, era el tiempo del chat IRC y el chat Terra, te ibas a un canal de literatura Ya.com. o de... Sí, también. Y de repente encontrabas gente que era como tú, al menos en eso. A lo mejor no se parecían en nada por lo demás. Entonces yo creo que Internet tiene grandes ventajas que no podemos desdeñar. Hay que, sí, pensar sobre todo en educar en el uso de Internet. Más que prohibir Internet a nuestros hijos, más que no, Internet me aparto de ello porque es tóxico. Internet no es tóxico. Tóxico eres tú si en Internet desarrollas eso. Porque Internet no es sino darte libertad, no es sino darte potencialidad. Si con esa capacidad tú lo que haces es dañarte a ti mismo, hay que preguntarte qué funciona mal en tu vida. No culpar a Internet. Al menos así lo veo yo. Y para acabar, no he podido evitar al terminar tu libro preguntarme por algún tema o por alguna noticia o por algún aspecto de la soledad que por un tema de espacio o por lo que fuera, te has quedado con ganas de terminar metiendo. Algo que a lo mejor no has podido explorar y que has dicho, mira, esto si hubiera una coda o un epílogo lo podría haber metido. Me queda ahí con el...
siempre hay esa sensación, ¿no? Yo te quería preguntar por alguna pequeña historia o anécdota o algo así que te haya gustado poder meter o actualizar. O siempre pasa, ¿no? Es la ley de Murphy, Sí. que al final dices, esto sí, Podía haber entrado, podría haber pero- entrado, pero se me ha quedado ahí. Sí, fíjate que no siento tanto que hayan quedado temas o personajes fuera, porque intenté meterlo todo lo que tenía en la cabeza, como, digamos, he echado en falta más espacio para desarrollar ideas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de la relación entre totalitarismo y soledad y populismo, para mí debería haber sido un capítulo completo. No pudo serlo por espacio, ¿no? Os queda para un libro, para... Claro. La relación entre soledad, suicidio y patología. Está tratada en el libro de manera dispersa, podría haber sido claramente un capítulo. Me sentí con mucha falta de espacio en todo lo que tenía que ver con la soledad del migrante, que me interesaba mucho y que ya he trabajado en otros libros y sentí que la cosa quedaba cortísima, porque al final, en mi afán por hablar también de otras migraciones del pasado, pues inevitablemente resto papel y presencia a los migrantes de hoy. Sentí que era un libro que podía haber tenido entrevistas, por ejemplo, en esa sección, no solo menciones a entrevistas. Creo que sobre todo lo que me ha quedado es el deseo de explorar más cada una de sus partes. Pero no te creas que fue tanto el que se me haya quedado fuera un tema entero, Mm. porque mi objetivo es que todo quedara apuntado. Es decir, que si algo no está, es porque a mí no se me ocurrió que estuviera. Fíjate, en una presentación una mujer me dijo que se me había olvidado hablar de la soledad de la sordera. Me resultó interesante, ¿no? Ella me decía, es que yo soy sorda. Bueno, lo que comentas con la ballena. Claro, pero es Bueno. verdad que ella hablaba del no poder oír, ¿no? No tanto el no poder entender, hacer entender, sino no poder escuchar. Sí, técnicamente la sordera está latiendo ahí. Pero es Claro. verdad que ella Pero me te hace hablaba... pensar en el tema, te hace Claro, pensar en el sí. aislamiento que produce eso. Sí, pero vamos, digamos que sobre todo me he quedado con el deseo de explorar más. Pero bueno, es un libro que ya toma un tema transversal, transhistórico, porque hablo de diferentes momentos de la historia. No me podía extender más, no quería hacer un ladrillo tampoco. Y no habrá segundas partes, que me lo han preguntado el otro día en una presentación. Creo que agoté el tema para mí, pero al menos en su formato ensayo. Pero sí, creo que sobre todo me ha quedado darle más... haber podido extenderme más. Pero es que tengo también el problema de la falta de síntesis que estoy intentando trabajar. Así que, bueno. Pero bueno, pero al menos tienes espacios para poder, si te has quedado con ganas de puntualizar algo, de decirlo, tienes aquí espacios como Sí. los podcasts o, Sí, sí, y o ahí presentaciones en las dices que lo que poder, no has podido. te quedas ahí, si te quitas esa espina clavada. Pues Juan, me ha encantado poder charlar contigo, nos conocíamos fugazmente, pero te he leído siempre con mucho interés y que la gente tiene este mapa de soledades ya en las librerías para poder trazar sus propias líneas, para poder ir de aquí para allá, del océano a la montaña, de la habitación de alguien que está encerrado por su propia voluntad a alguien famoso que vive aislado, de la ciudad al pueblo, de la isla al lugar más concurrido que te puedas imaginar. Me lo he pasado muy, muy bien charlando contigo y leyéndote sobre estas soledades tan de este tiempo. Pues yo también, muchas gracias por la invitación y nada.